Hola chicos, de cuarto segunda, esta va a ser nuestra primera clase. Les pido mil disculpas si no sale del todo perfecta, pero vamos a arrancar con un repaso de lo que hemos ido trabajando en clases anteriores. En clases anteriores trabajamos el concepto de función, para eso les pido que hagan una lectura, relean todo el concepto de función, relean las formas en las que se puede representar una función a través de su esquema funcional, a través de su tabla de valores y a través de su gráfico. Una vez que hayan leído todo eso, focalicen la mirada en funciones polinómicas, el concepto de función polinómica y puntualmente las que hemos analizado, la función constante o polinómica de grado 0 con sus características, la función afín, ¿sí?, que es la polinómica de grado 1 con sus características, que fue la que abordamos todo al final del año pasado, y la que hemos empezado a trabajar este año, que es la función cuadrática o función polinómica de segundo grado, cuya gráfica es una parábola, que vamos a realizar un pequeño repaso sobre lo que estuvimos trabajando en clases anteriores. Los elementos que tiene una parábola son los ceros o raíces, que son los puntos de intersección con el eje de abscisas. ¿Cómo se obtienen esos ceros o raíces? Se obtienen igualando la función a cero y calculando una ecuación de segundo grado, tal como la que nos quedó en esa expresión. Para eso tengo que saber determinar a, que es el coeficiente del término cuadrático, b, que es el coeficiente del término lineal, y c, que es el coeficiente numérico del término independiente. Una vez que yo determiné a, b y c con sus signos, los reemplazo en la fórmula resolvente de la ecuación de segundo grado. ¿Y qué puede ocurrir? Y aquí es donde les pido que hagan una mirada en la teoría de el radicando, que le llamamos discriminante. Pueden ocurrir tres cosas: que ese discriminante, que es b cuadrado menos 4 por a por c, sea igual a 0, ¿qué va a significar? Que vamos a encontrar que x1 y x2 son dos ceros o raíces reales e iguales. En esas condiciones, la parábola se encontraría apoyada sobre el eje de abscisas. Y siempre debo recordar el signo del coeficiente a. Si a tiene signo positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba, y si a tiene signo negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, en la situación donde b cuadrado menos 4 por a por c, que era el discriminante que le llamamos, sea igual a 0, la parábola se va a ver apoyada sobre el eje de abscisa y apuntará hacia arriba si el coeficiente a es positivo. Ocurrirá lo mismo, pero apuntará la parábola hacia abajo si el coeficiente principal es negativo. Ahora bien, el otro punto interesante a tener en cuenta es que ¿qué ocurre con este b cuadrado menos 4 por a por c si es mayor que 0? Ese discriminante, al ser mayor que 0, estaríamos en una situación como esta, donde x1 y x2 van a ser dos números reales, los ceros o raíces, reales pero distintos, es decir, que va a haber una doble intersección con el eje de abscisas. Y si b cuadrado menos 4 por a por c, que es el discriminante de la ecuación de segundo grado, es menor que 0, ¿qué significa? Que el radicando va a quedar negativo, no va a haber intersección con el eje de abscisas o con el eje de x. ¿Qué significa? Que la parábola estará por acá, por acá, por acá o por acá. Eso siempre tenerlo en cuenta porque me va a permitir presumir cómo va a ser, es decir, nos va a permitir adelantarnos a cómo va a ser la gráfica de la función sin tener que realizar el dibujo de la misma. El otro punto interesante y a tener en cuenta es la ordenada al origen. ¿Cómo se obtiene la ordenada al origen? Se obtiene haciendo x igual a 0 y calculando el valor de función en 0. Entonces, en la ecuación de segundo grado, si ustedes lo analizan y ponemos como término 0x, va a quedar 0 al cuadrado 0 por cualquier número distinto de 0, me va a quedar 0.
0 por b, que me va a quedar 0, entonces ¿qué me va a quedar por resultado? Únicamente c, que es el término independiente de nuestra parábola. Ese término c va a marcar un punto de coordenadas 0 de x y c en el valor del eje de las y. En este caso es este punto que está ahí. Es decir, es la intersección de la gráfica con el eje de ordenadas. Por eso se llama ordenada al origen. El otro punto interesante y a tener en cuenta que tenemos de una parábola es el vértice. ¿Cómo se calcula el vértice? El vértice tiene coordenadas x e y, porque es un punto. Justamente este punto se va a calcular con la fórmula menos b sobre 2 por a, me da el valor de x. Justamente ese valor de x coincide con el eje de simetría. En la ecuación del eje de simetría, x es igual a xb, es la ecuación del eje de simetría. Y para obtener el valor de y del vértice, lo que hacemos es reemplazar el número que me dio el x del vértice en el lugar de la función. Entonces, en esa circunstancia voy a obtener la coordenada de y, es decir, este punto que está acá. Es decir, las coordenadas x, b e ib serían las coordenadas del vértice. Bien, hasta ahí es lo que hemos ido trabajando en nuestra carpeta de teoría. Ahora vamos a analizar un ejemplo para hacer la aplicación de todos estos elementos de la parábola en un ejemplo en particular. Algo de esto ya estuvimos trabajando, pero nos va a servir esta revisión para ponernos en marcha y a tono con los temas que hemos ido trabajando en clase. Un ejemplo que podemos considerar, supónganse que tenemos este esquema funcional de nuestra parábola. Un ejemplo sencillo, x cuadrado menos x menos 2. Si nosotros analizamos los elementos que estuvimos viendo recién en forma teórica, los ceros tomamos la función y la igualamos a 0. Es decir, que nos va a quedar x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. De aquí determinamos que a vale 1, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado. ¿B cuánto vale? Menos 1, es el coeficiente que acompaña a la x elevado a la 1, que en este caso tiene signo negativo. Y c vale ¿cuánto? Menos 2. Aplicamos la fórmula x1, 2, la fórmula que escribimos recién, menos, dice menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2. Todo dividido 2 por 1. ¿Qué debo tener en cuenta acá? Que el radicando siempre lo tengo que resolver, y esto es clave, de atrás para adelante para tener siempre control sobre los signos. Es decir, que menos 2 por 1 positivo, que me queda menos 2. Por menos 4, que me va a quedar acá. Menos por menos va a quedar más 4. Eso a tenerlo presente. Y si la base es negativa y el exponente es par, el resultado que me va a quedar positivo. Entonces, x1, 2 va a ser menos menos, que queda ahí, más 1, más menos, raíz cuadrada de un número negativo elevado al cuadrado me queda 1. 4 por 2 es 8, nos va a quedar 8 ahí, todo dividido 2. De aquí se despeja que x1 es el valor positivo del 0 raíz, es decir, va a ser 1 más la raíz de 9 sobre 2, y x2 va a ser 1 menos la raíz de 9 sobre 2. La raíz de 9 es 3 más 1, 4, va a quedar 4 dividido 2, simplifico, que me queda 2 por resultado. Entonces, el primer punto, que va a ser el P1, va a ser 2 de x, 0 de y. Y el punto, el valor x2, me va a quedar menos 2 sobre 2, simplifico, x2 ¿cuánto va a valer? Menos 1. Entonces el punto P sub 2 va a tener por coordenada menos 1, 0. Estos van a ser P1 y P sub 2 los puntos de intersección con el eje
de abscisas. Bien, ahí calculamos el primero de los puntos fundamentales, que es el cero o raíz. Ahora vamos a calcular la ordenada de origen, que es el segundo de los puntos fundamentales. ¿Cómo calculamos la ordenada de origen? Haciendo x igual a 0. Entonces, calculamos el valor de función en 0. Es decir, en el lugar que va la x, que tengo que colocar 0. F de 0 nos va a quedar 0 al cuadrado menos 0 menos 2. El resultado va a ser f en 0 igual a menos 2. Aquí tendríamos el punto P sub 3, que va a tener por coordenada 0 de x menos 2 de y. Y el otro punto que debemos calcular, que es el tercero de los puntos importantes, es el vértice. Este vértice tiene por coordenadas x del vértice, que va a ser igual a que a menos b menos 1 sobre 2 por 1. Menos menos que queda ahí más 1 dividido 2, el resultado es 0,5. ¿Qué hacemos? Este 0,5 lo reemplazo en el lugar de las x. Es decir, f de 0,5 nos va a quedar 0,5 al cuadrado menos 0,5 menos 2. 0,5 lo elevo al cuadrado, va a quedar 0,25. Es decir, aquí nos quedaría 0,25 menos 0,5 menos 2. Si sacamos toda la cuenta, esa nos va a quedar menos 2,25. Ese sería el valor del y del vértice. Es decir, que acá el vértice va a tener por coordenadas, el punto 3 va a ser de coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a tener? 0,5 de x, punto y coma, menos 2,25 de y. Ahí ya tenemos los tres puntos fundamentales. Con estos tres puntos lo que podemos hacer es graficar, que es lo que vamos a hacer ahora. Graficamos marcando los tres puntos que hemos encontrado. Resumiendo entonces, el punto P sub 1